Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Sandra Villegas. Quiero compartirles un poco de lo que ha significado la elaboración de la guía de formación de herramientas prácticas, estándares nacionales regionales sobre el espacio cívico en Internet para la defensa de la libertad de expresión desde una perspectiva de los derechos humanos, género, inclusión social e interculturalidad. Este trabajo ha sido elaborado gracias a la Fundación Construir Bolivia en el marco de los proyectos y las iniciativas que lleva adelante. Este tema es vital y novedoso a partir de la necesidad de reflexionar nuestra realidad hoy en día en el espacio cívico en Internet, en el cual coexistimos de manera paralela a nuestra vida cotidiana. Entonces, para empezar, tenemos que abordar la definición del espacio cívico en Internet que ha sido planteada a partir de aquel espacio a partir del cual de manera compartimos todos los actores sociales nuestra vida política, económica, social y cultural y que adolescentes, miembros de grupos minoritarios, pueblos indígenas, síndico organizado en nuestra sociedad. En ese sentido, el espacio cívico permite que la gente ejerza libremente sus otros derechos, por ejemplo, a decir lo que piensa, a compartir sus ideas con los demás o a protestar o denunciar cualquier situación con la que se encuentre en contra o que cuestione o que denuncie sin duda que está vulnerando otros derechos. Y en ese sentido, el espacio cívico es esencial para cualquier democracia y hoy en día ese espacio cívico también se ejerce a nivel digital. En general, el espacio cívico está ligado a normas nacionales e internacionales, como por ejemplo el artículo 21 de la Declaración Nacional, perdón, la Declaración Universal de Derechos Humanos, el artículo 25 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y otros instrumentos jurídicos internacionales. Pero este espacio cívico en Internet involucra sin duda tres derechos fundamentales sobre los cuales tenemos que hablar: la libertad de expresión en línea, la libertad de asociación en línea y la libertad de reunión en línea. Así como estos derechos se ejercen en el espacio cívico presencial o físico, también se ejercen en el espacio cívico en Internet. Por tanto, esa libertad de expresión en línea tiene que ver con el derecho a expresarnos de cualquier manera, siempre y cuando no perjudiquemos los derechos de las demás personas, porque la gente tiene derecho a expresar sus críticas con relación a sus autoridades, a sus dirigentes, a sus representantes o a las políticas del gobierno, ya sea a título individual o a nivel colectivo. La libertad de la asociación en línea, por su parte, es el derecho que tenemos todas las personas de formar colectivos, ciudadanos, organizaciones de derechos humanos o entidades benéficas, ¿no? Para trabajar por los objetivos que consideremos legítimos como sociedad. La libertad de reunión en línea está asociada a este derecho para expresar nuestra opinión a partir de una organización en la que nosotros nos sintamos acogidos, nos sintamos identificados a participar, ya sea en la defensa de los derechos, ya sea en movilizaciones de apoyo a alguna causa solidaria, para cualquier acción social que ese grupo o ese colectivo defina dentro de sus objetivos, sin miedo a recibir represalias, censura, amedrentamiento. Entonces, esa libertad de reunión en línea y esa libertad de asociación en línea y esa libertad de expresión en línea, hoy en día en gran medida la vemos presente en los espacios de las plataformas digitales y en las cibercomunidades que se organizan en torno a determinadas causas. En general, estos derechos humanos que se ejercen en el espacio cívico en Internet están muy ligados también a nuestro derecho a la participación y a nuestro derecho de acceso a la información para intervenir en asuntos públicos. Por tanto, son fundamentales hoy en día para ejercer nuestros derechos y vivir en democracia. Si nos adentramos un poco a hablar de qué entendemos de la libertad de expresión, el artículo 19 de la Declaración Universal de Derechos Humanos lo expresaba ya, como les decía previamente, todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y expresión. Este derecho incluye el no ser molestado a causa de sus opiniones, el vivirlas sin limitación de fronteras por cualquier medio de expresión.
El artículo 13 de la Convención Americana de Derechos Humanos plantea también que este derecho a la libertad es el derecho a la libertad de tener manera de pensar, un pensamiento y una expresión determinada por cualquier medio, ¿no es cierto? Y de esa manera ejercemos nuestra manera de pensar. Sin embargo, garantizada por normativa a nivel internacional y tiene algunos límites concretos que están planteados brevemente aquí. Tiene que ver con la protección a la honra y la dignidad y el derecho a la rectificación y a la defensa. Todo lo relativo a la protección a la honra y la dignidad tiene que ver con que toda persona que pueda verse afectada por informaciones inexactas o agraviantes emitidas por prejuicio a nivel de medios de comunicación y en este caso también de plataformas sociales, tiene derecho a efectuar por ese mismo medio la denuncia en términos de desmentir esas ofensas que pudiera haber recibido. Lo mismo que tiene que ver con el derecho a recibir la rectificación de alguna eh, ofensa o alguna falencia en la información que se puede haber proporcionado, ¿no? Entonces, la idea es proteger la honra y la reputación de las personas y en particular si se emiten a partir de medios de comunicación que hoy en día también en ese sentido son catalogadas las plataformas y redes sociales. Y obviamente lo que nos dice el artículo 14 de la Convención Americana de Derechos Humanos es que tenemos derecho a la rectificación por el mismo medio en el que esa ofensa puede haberse, o esa desinformación en este caso puede haberse planteado. Entonces, existen limitaciones concretas que ya están planteadas al derecho de libertad de expresión en general que tienen que ver con el ejercicio pleno de los derechos de otras personas, como por ejemplo puede ser el honor y la dignidad. Esta libertad de expresión en gran medida depende del acceso, el pluralismo, la no discriminación, el derecho a la privacidad, la neutralidad de las redes y el acceso a Internet, que son otras condiciones que garantizan la libertad de expresión y que también están ligadas a otras normas internacionales que permiten a cualquier ciudadano ejercer ese derecho a la libertad de expresión y tienen que ver con el derecho que Internet es el hecho, perdón, que Internet es un medio abierto y descentralizado para subir, compartir información, acceder a ella. Y obviamente lo podemos hacer también hoy en día a partir de las plataformas digitales especiales. Se ha convertido como todo instrumento del quehacer humano en espacios de viralización de desinformación, discursos de incitación al odio o vigilancia a través de herramientas digitales, vigilancias que son ilegales y que vulneran los derechos. Y por tanto hay que estar atento, especialmente las organizaciones de derechos, defensoras de derechos humanos, que podrían existir algunos factores que limiten esa libertad de expresión de manera ilegal, no de manera legal. Las normas legales planteadas por otras normas para el respeto a la honra y la dignidad están planteadas, pero pueden existir algunas normas que se conviertan en normas ilegales para limitar la libertad de expresión. Y entre ellas está la criminalización del discurso en línea, porque, por ejemplo, una persona puede ser perseguida por sus opiniones, ¿no es cierto? Estigmatizada por esas opiniones. Esto ha pasado en algunos casos con los colectivos feministas que han sido desacreditados porque cuestionan valores, no les parece y terminan criminalizando ese tipo de discurso. Como ese, puede haber otros ejemplos. Está también el ciberpatrullaje, que tiene que ver con este seguimiento ilegal de algunos gobiernos o algunas autoridades de las llamadas telefónicas o el hackeo de datos personales con fines de seguimiento ante la amenaza de algún posible, alguna suspicacia o derecho que se plantea que puede estar atentando contra los intereses de un país, pero si eso no está normado y no es transparentado, se convierte en un ciberpatrullaje y algunos de los países con gobiernos más autoritarios lo están ejerciendo de espaldas a los derechos humanos de la población. Está también la influencia privada en la toma de decisiones sobre moderación de contenido, que tiene que ver tanto con las empresas grandes, multinacionales que administran las plataformas de redes sociales, como también intereses empresariales que en algunos casos lo que han hecho es condicionar
cómo se modera el contenido dentro de las redes sociales, e incluso han filtrado los datos personales de las personas con fines políticos. Eso es el escándalo que ha pasado con la elección de Trump en el tema de la filtración de Data Analytics a partir de los datos personales de muchas personas que luego han sido vendidos a ese político y le han significado una mayor propaganda y alcance de su propuesta política. Entonces, hay situaciones que pueden vulnerar los derechos de las personas si no se cuida de supervisar la labor de las grandes plataformas también, que no es sencillo, pero países como los países de la Unión Europea y mismo Estados Unidos están viendo de poner cierto control en ese sentido, y también es una labor que debemos trabajar los países de América Latina, algunos lo están haciendo, pero que todavía es un desafío importante. Y está también finalmente las expresiones de figuras políticas y la violencia. Algunas figuras políticas, ya sean jugadores de fútbol, políticos, actores, actrices, personajes de la vida pública, en ocasiones también políticos, ¿no? Incitan a la violencia, ¿no? Entonces, eso es altamente negativo y tiene que ver con la libertad de expresión en Internet, porque si bien ejercen su derecho a la libertad de expresión, cuando incitan a la violencia o intencionada o malintencionadamente, diremos mejor, expresan algún criterio, pueden vulnerar los derechos de la población, desinformar o atentar contra la estabilidad de determinado país. Entonces, estos son criterios que hay que tomar en cuenta cuando hablamos de libertad de expresión en Internet. Bueno, es ideal tomar en cuenta que hay ciertas digitales en relación a la moderación de los contenidos, la necesidad de que sean transparentes, que los usuarios comprendan y tomen decisiones de manera responsable y ética, y que en los casos extremos hay situaciones que tienen que administrarse con la debida diligencia en materia de derechos humanos. Yo quisiera además tomar en cuenta estos principios ligados a la necesidad de respetar el honor, evitar la difamación, la obscenidad, la pornografía, la sedición, que es el alzamiento colectivo violento contra la autoridad, la incitación, que muchas veces se traduce en odio o la apología del odio nacional, racial, religioso, la información al, clasificada, que también debe respetarse, los secretos comerciales, el etiquetado de alimentos, los acuerdos de confidencialidad, el derecho a la privacidad, el derecho al olvido, el perjurio y la necesidad de protección de la seguridad ciudadana. Estos son los criterios que se recomiendan y que también se puede plantear sean tomados en cuenta por los gobiernos en términos de respetar los estándares de derechos humanos, tomar decisiones basadas en el debido proceso legal, impulsar espacios multisectoriales para colaborar con las plataformas, analizar las decisiones de los mecanismos independientes de revisión de contenido y recomendar a las plataformas, como en el caso de Facebook, que apliquen y sigan haciendo seguimiento, por ejemplo, a esta herramienta que se llama Oversight Board, que la aplica Facebook en determinados países. En este momento no se está aplicando en América Latina, pero que es una suerte de regulador de contenidos con contenido violento o delicado, por ejemplo, ¿no? Y obviamente negociar con las plataformas ciertos compromisos a largo plazo de transparencia para evitar el manejo inadecuado de nuestros datos personales, y también impulsar que la sociedad civil continúe manteniendo espacios de participación y de lucha por la defensa de los derechos humanos de las comunidades, tanto a nivel local, a nivel nacional, y monitoreando iniciativas gubernamentales acerca de los discursos en línea. Creo que son algunas de las principales recomendaciones que deberían tomar en cuenta para abordar y reflexionar sobre un espacio cívico en línea. Gracias.